lo que había que hacer era que estuviera completo el integrando. Y decían, le falta un 4, pues le sumamos un 4, pero se lo restamos. O le hace falta un 2 multiplicando, bueno, se lo ponemos, pero afuera se lo ponemos dividiendo. ¿Sí? Esos, en el caso de los que se multiplican vienen siendo los factores integrantes, es decir, necesito incluir esa cantidad para poder integrar. Bien, en este caso es algo parecido, necesitamos obtener esta expresión que es e a la integral de p de x para que podamos resolver la ecuación diferencial, por eso se llama factor integrante, porque nos va a permitir hacer la integral muy fácil. Y aquí lo vemos, dice, multiplique la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. El primer miembro o lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante y la función. O sea que va a hacer esto de aquí. Y finalmente hacemos el paso 4, que es integrar a ambos miembros de esta última ecuación. Y de esa forma ya la vamos a resolver. Está muy fácil, ¿sí? Ahorita lo vamos a checar. Bien, aquí nos habla de algo que ya hemos analizado en ocasiones. Fíjense bien, la constante de integración. Aquí hace un comentario muy importante. ¿Cuál es ese comentario? Recuerden que nosotros debemos de obtener esta expresión e a la integral de p de x. Si ustedes recuerdan en su clase de cálculo integral, cada vez que yo hago una integral indefinida, tengo que incluir una constante de integración. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Bien. Uno pensaría entonces que esta e a la al hacer esta integral me va a quedar e a la algo más c. ¿Sí? Pues es lógico, estoy siguiendo las reglas de la matemática. Entonces, como es la exponencial elevada a una función de x, que va a ser el resultado de la integral, más la constante de integración, aplicando propiedades de los exponentes, eso me va a quedar como una constante por la exponencial. Bien, lo que me dice aquí el ejercicio es que esa constante, que si yo lo considero de esta forma, me va a ocasionar varios pasos que tengo que hacer y me va a hacer el procedimiento un poquito más laborioso, yo lo puedo despreciar y dejarlo para la parte final. No importa, ahí va a estar incluida esa constante de integración. Ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo. Bien, viene esto de la solución general. La solución general, bueno, ya lo comentamos. Al resolver una ecuación diferencial obtenemos una solución general. ¿Qué significa solución general? Pues que en realidad esa solución general es un conjunto de infinitas soluciones, las cuales van a ser diferentes por las constantes de integración que obtuvimos al resolver la ecuación diferencial. Recuerden que existe una relación muy estrecha entre el número de constantes de integración y el orden de la ecuación diferencial. ¿Sí? Hay una relación muy estrecha, es decir, el número de constantes va a ser igual al orden de la ecuación diferencial. Ahora, esas constantes se le conoce como, más adelante lo vamos a, bueno, de hecho ya lo hemos estado viendo, como parámetros. Por eso decimos que la solución de una ecuación diferencial de primer orden va a ser una familia monoparamétrica de soluciones. De una de segundo orden va a ser biparamétrica, de tercer orden triparamétrica y así sucesivamente. Entonces, eso lo vamos a ver ahí. Ahora, ¿cómo le hago yo para encontrar una solución dentro de esas infinitas que existen? Pues necesito una condición inicial. Y recuerden que esa solución se llama solución particular de la ecuación diferencial. Ok. Este punto también es muy importante. Fíjense bien. A ver, aquí yo vamos a plantear esto. Fíjense, esta ecuación diferencial es de primer orden y es lineal. ¿Sale? Vamos a resolverla.
¿Cómo la vamos a resolver? Paso número 1, hay que ponerla en forma estándar. Acuérdense que la forma estándar era que, déjenme agarrar el lápiz, era que esta x debo de quitarla. ¿Por qué? Porque el coeficiente de la derivada debe ser 1. ¿Se acuerdan? ¿Cómo logro eso? Tengo que dividir toda la ecuación diferencial entre x. Si yo hago eso, voy a obtener esto. Ya está en forma estándar. Ya está en forma estándar. Bien. Tengo que encontrar ahora quién es el p de x. Perdón por lo feo que lo estoy haciendo. ¿Quién es p de x? Es el coeficiente de la variable dependiente en la forma estándar de la ecuación diferencial. Es decir, este va a ser p de x. Este de aquí. Menos 4 sobre x. Ese va a ser p de x. Muy bien. Ya tengo ahí el paso 2. Dentro del paso 2 también me dice que tengo que encontrar el factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? E a la integral de p de x, o sea, de esto. ¿Vamos bien? ¿No oigo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Ya, hombre, ya, Sí, profe. a ver, ya. No vayan a creer que de que el choro que les acabo de echar fue en mala onda. Es de cuates, ¿sí o no? No, sí, sí, profe. No se preocupe. Sí, o sea, es de cuates. Yo quiero que disfruten la carrera. Claro, cada quien es libre, chicos. Cada quien es libre. Si alguien dice, no, órale. Órale. Ahora sí, como dice el broso, ¿no? Órale. ¿No? Pero yo diría, bueno, oye, ¿sabes qué? Pues disfrútala. Enamórate. ¿Sí? Porque luego por eso a veces nos va mal y andamos ahí arrastrando. ¿Sí, sí me explico? O sea, en ese sentido lo dije. No lo dije en mala onda. Sí, profe, no hay Sí, problema. profe, y gracias por el consejo. Para No, sí que se no, entiende, profe. sí, sobre todo para que no digan, no, ya me echó carrilla. No, para nada. Y también al compañero que no fue carrilla. Qué bueno, pero sí, yo, yo, yo les hablo como debe de ser, pues, o sea, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Sí, profe. Sale, pues. Entonces, si se fijan, al hacer esta integral, me va a quedar menos 4 logaritmo de x, ¿sí? Más c. Fíjense, ahí diría, no, es que va una más c, pero ya dijimos que el libro me recomienda que no incluya esta c. No es necesario. ¿Por qué? Porque al final va a quedar. Vamos a resolver ahorita un ejercicio donde sí la vamos a considerar, o sea, desde este paso, y donde no. ¿Ok? Bueno. La cuestión es de que obviamente hacemos eso. Déjenme, aquí está. Vean. Miren, aquí está el factor integrante. Obviamente aplicando propiedades de los exponentes, me va a quedar que el factor integrante es x a la menos 4. ¿Qué sigue? Sigue el paso número 3, que es multiplicar ambos miembros de la ecuación diferencial por el factor integrante. Aquí está. Estoy multiplicando la ecuación diferencial, esta, por el factor integrante que acabo de obtener. Si se fijan, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, sí se aprecia. Una vez que hago eso, el siguiente paso es el siguiente. Al hacer esto, el primer miembro va a ser la derivada del producto del factor integrante por la variable independiente. El primer miembro. El segundo miembro pues va a ser obviamente una función. Una vez que yo tengo esto, ya voy a integrar por variables separables. Porque si se fijan, esto ya lo puedo yo resolver. Bueno, puede ser por variables separables, pero básicamente integro ambos miembros de la ecuación diferencial. Y sí, básicamente la idea es que sea por variables separables. Y bueno, no necesariamente. Variables separables puede ser algunos casos.
En realidad generalmente no. Sí, generalmente no. No va a ser necesario que sea por variables separables. Simplemente digo variables separables porque esta diferencial, a ver, ¿por qué les dije que por variables, generalmente por variables separables? Por lo siguiente. A ver, déjenme coger el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? A ver. Ahí está. Si se fijan, lo que voy a hacer ahora para integrar es obviamente esta diferencial, vulgarmente pasarla al segundo miembro. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Entonces, el primer miembro me va a quedar la diferencial del producto del factor integrante por la variable dependiente, y en el segundo miembro me va a quedar obviamente una función bajo x por la diferencial de x. Por eso les digo que generalmente, bueno, no generalmente, sino que en ocasiones puede ser como variable separada, en ocasiones. Generalmente no va a ser así, pero la idea es que ahora integremos ambos miembros, que es algo que habíamos hecho en las variables separables. Por eso les digo que se parece. Se parece y en ocasiones sí va a ser así, pero no lo vean mejor como variables separables. Véanlo nada más como que tenemos que integrar. Obviamente para ello hay que pasar esta diferencial al segundo miembro. Ahí está. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo integro una diferencial, esto es el teorema fundamental del cálculo. Si yo integro a ver, pero lo voy a poner así. ¿Cómo lo borro? A ver, creo que, bueno. Si yo integro la derivada de una función, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Este es Ok, profe. uno de los teoremas del cálculo integral. Si yo integro la derivada de una función, esto me va a quedar la antiderivada del integrando más una constante. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo. Ok, aquí ya entraría esa constante que no fue necesario que le hiciéramos en la integral del factor integrando. Entonces, básicamente lo que va a pasar aquí es que me va a quedar x a la menos 4y. Porque es como si la integral cancelara la diferencial. ¿Sí? ¿Sí se fijan, no? Profe. Aquí Sí, es profe, sí, profe. como si la integral cancelara la diferencial. No me gusta esto, digo, en realidad así es, pero hacerlo de esta forma como que no es muy correcto, ¿eh? Hay que ser elegantes en los procedimientos de matemáticas. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Ese proceso también es un axioma? De hecho es un teorema, no un axioma, sino un teorema, porque acuérdense que un axioma es una verdad tan sencilla y evidente que no necesita demostrarse. ¿Sí? Y en cambio un teorema sí necesita demostrarse, y eso se basa en el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Entonces, al hacer esto, ya me va a quedar esta integral y ya de aquí ya despejamos la y. Sí, básicamente ese es el procedimiento que vamos a seguir para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Si se fijan, hay que sacar factor integrante. Obviamente, el procedimiento, o bueno, la explicación o el teorema del por qué debemos, el factor integrante tiene esa forma, viene aquí. Aquí viene explicada, era lo que les había yo comentado. Aquí viene, pero para explicárselos necesitamos ver variación de parámetros, que es un procedimiento que vamos a estudiar mucho después. Por eso es que lo vamos a omitir ahorita. Considérenlo así, y una vez que ya veamos variación de parámetros, si quieren nos regresamos y explicamos el por qué el factor integrante lo podemos sacar de esa forma. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿De acuerdo, profe? Ok, sí, profe. Profe, está bien. Bueno, pues vamos entonces ya a pasar a los ejercicios, porque yo los veo así como que, pues sí, ya estuvo bien, ¿no? Sí, ya entendimos, ya.
Vamos a hacer uno. Bueno. Si se fijan, aquí tenemos entonces ya los ejercicios 2.3. Vamos a hacer uno del 1 al 13. A ver, escójanse. El 9 estaría bien, profe. ¿Ok? ¿El 9? Sí, el 9, profe. Sí, profe, el 9. Bueno. A ver. ¿Cómo es? X de Y en DX Ajá. menos Y igual X cuadrada seno de X. Ok. Bueno. Vamos a ver. Si se fijan, efectivamente, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí? Tiene la forma general. Si se fijan que tiene esta forma, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Aquí ya estoy usando la G. Acuérdense que el libro utilizaba G, yo utilicé FP. Es lo mismo. ¿Está en forma general o está en forma estándar? Hay que pasar la forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? La forma estándar es así. Ahora sí ya esa G se va a pasar, se va a convertir en f de x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para pasar la forma estándar tenemos que dividir toda la ecuación diferencial, ambos miembros, entre el coeficiente de la derivada. En este caso es x. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Si nosotros hacemos eso, me va a quedar así. ¿Vale? Me va a quedar así. Obviamente, pues hay que darle su manita de gato. ¿Qué podemos hacerle para su manita de gato? Pues podemos que nos quede así. ¿Sale? Bien. Ahora sí ya está en forma estándar, ya tiene esta forma. Ahora, antes de continuar aquí una cosa muy importante. Yo estoy dividiendo toda la ecuación diferencial entre x para pasar la forma estándar. Ese paso, que es muy sencillo, muy lógico, no lo debo de pasar tampoco por alto, sino que tengo que estar consciente de su importancia. ¿Y a qué me refiero? De que si yo divido entre x, entonces tengo que estar consciente que x no puede valer 0. ¿Por qué? Porque si estoy dividiendo entre x, yo sé que la división entre 0 no está definida. Por eso es que tengo que descartar que x tenga ese valor. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Eso, Ok, profe. sí, profe. Eso es muy importante. Y es que luego a veces se nos pasa. Solo le dividimos, ¿no? O luego, por ejemplo, cuando vamos a cancelar, ¿no? Ingesu. Ingesu. No, no, o sea, sí, ok, Ingesu, pero no puede la variable, no puede tomar, o bueno, o lo que estás cancelando no puede valer 0. ¿Por qué? Pues porque lo estás poniendo en el denominador. Entonces es un punto muy importante que lo tenemos que analizar. Y ahorita, una vez que terminemos de resolverlo, lo vamos a retomar. Bien, como ya está en forma estándar, el p de x va a ser menos 1 sobre x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que es el coeficiente de la variable dependiente en la forma estándar. Y entonces el factor integrante pues va a ser así. De una vez saco el signo menos, ¿verdad? De una vez lo saco. ¿Ok? Entonces Ok, profe. me va a quedar E, aquí empieza lo bueno, lo de la C. Vamos a hacer una cosa. Primero lo voy a resolver
sin considerar la C y después considerando la C para que veamos que se va a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, aquí no lo voy a considerar. Entonces, si yo hago la integral, me va a quedar así. Ya dijimos que no le voy a poner el más C aquí. Lo hacemos después considerándolo para que veamos que se llega a lo mismo. Y explicamos también por qué no es conveniente considerarla en el procedimiento. Entonces, esto me va a quedar x a la menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ese De sería acuerdo. el integrante. Entonces, lo que voy a hacer ahora es multiplicar ambos miembros de la ecuación diferencial por el factor integrante. ¿Sí están de acuerdo que si multiplico ambos miembros de la ecuación diferencial por el factor integrante me va a quedar, ah no, aquí miento, aquí me va a quedar así, ¿verdad? O lo que es lo mismo, a ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Porque acuérdense que esta x es x a la menos 1, ¿sí o no? ¿Sí están de Sí, acuerdo? profe. Este viene siendo lo mismo que esto. Entonces, si estoy multiplicando x a la menos 1 por esto, me queda esto. X a la menos 1 por esto, me queda esto. X a la menos 1 por esto, me queda esto. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe, se quedó Sí, claro. profe, Sí, quedó profe. claro. Bien. Y de este modo, siempre, siempre, el primer miembro me va a quedar, o más bien no me va a quedar, va a ser la derivada con respecto de x del factor integrante por la variable dependiente. Si estoy haciendo las cosas bien, siempre al multiplicar el primer miembro de la ecuación diferencial en forma estándar, obviamente lineal de primer orden, me va a quedar como la derivada del factor integrante por la variable dependiente. Y si no me creen, vean, estoy derivando un producto. Entonces la derivada de un producto es este por la derivada de este más este por la derivada de este. Bien, sería entonces este por la derivada de y, aquí está, más este por la derivada de este que es menos x a la menos 2. Aquí está, ¿sí o no? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Entonces siempre se va a cumplir eso. Bien. Y pues obviamente pues en el segundo miembro pues me queda el seno de x. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que prácticamente aquí ya recuerden que este fue el paso número 1. Bueno, el i. Este es el paso doble i. Este es así. Y este pues ya sería este, ¿no? El último, que es qué cosa? Integrar ambos miembros de esto, de esta derivada. Pero obviamente para poder integrar tengo que pasar la diferencial de x vulgarmente para otro miembro y luego integrar, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, profe. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cuánto es esta integral? Pues prácticamente ya lo dijimos, la integral va a cancelar a la diferencial, visto de forma medio informalona, pero así es. Me va a quedar entonces en el primer miembro x a la menos 1 por y en el segundo miembro la integral de este. Aquí sí ya meto la constante de integración. La integral del seno es el menos coseno, ¿verdad? ¿Sí? Profe. ¿Sí o no? Sí, profe, correcto. Y entonces la y va a ser igual a ¿quién? A x menos x coseno de x más c por x. ¿Sí o no?
¿Esa sería? ¿Sí? Ok, profe. Ok, profe. Sí, entonces fíjense bien. A ver, vamos a ver la respuesta. Y además nos está diciendo, fíjense bien, nos está pidiendo un intervalo en el que está definida la ecuación general. Bien, estamos de acuerdo que esta es la solución general, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, de acuerdo. Tenemos una constante. Una constante es una familia monoparamétrica de soluciones porque esta es una ecuación diferencial de primer orden. Ahora hay que sacar el intervalo. Y aquí para sacar el intervalo vamos a tomar en cuenta esto que dijimos. Si yo analizo esta solución general y les pregunto cuál es el dominio solución, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el dominio de esta función? Porque a fin de cuentas esto es una función. ¿Cuál es el dominio? ¿Serían todos los reales, profe? Todos los reales. Todos los reales. Ese sería el dominio de esta función. Pero es solución. Y entonces ahí hay que tomar en cuenta esto. No puedo coger el cero. ¿Por qué no puedo coger el cero? Porque en el procedimiento tuve que dividir entre x. Más aún, el p de x y el integrando no puede, el factor integrante no puede valer cero. Entonces quiere decir esto que aun cuando esta función, su dominio son todos los reales, como solución el cero no lo puede coger. Entonces, teniendo en cuenta que el dominio solución, el intervalo de validez, el intervalo de existencia de una solución debe de ser tal que la solución sea continua, entonces hay dos posibilidades, que sea de menos infinito a cero o de cero a infinito. ¿Sí o no? Uno de los Profe. dos nada Ok, más. profe. Uno de los dos. Uno de los dos. No pueden ser los dos. Entonces tomamos el que tiene el factor, profe. ¿El que tiene qué? El factor, entonces vamos a tomar. El factor de integración es el que vamos a tomar de referencia para obtener su. Bueno, en cierto modo el factor, pero también el procedimiento. Porque una vez que estemos nosotros, por ejemplo, aquí, tengamos que dividir, sobre todo para pasarla a la forma estándar, obviamente hay que dividir, ya ahí ya debe de haber una alerta de que no puedo coger los valores que hagan cero eso que estoy dividiendo. Y además fíjense cómo tiene lógica, la matemática es hermosa. ¿Por qué? Porque x no puede valer cero porque si valiera cero, entonces sería cero por la derivada cero, ya no sería una ecuación diferencial, ¿sí o no? Ok, sí, profe. Sí. No sería una ecuación diferencial de primero. Entonces fíjense cómo las matemáticas están. Solita te dice, opera de forma automática. Estos tienen que estar descartados porque si no ya no voy a ser lo que se supone que soy. Eso para algunos valores, porque también hay que ver más adelante que hay algunos valores que de hecho se llaman soluciones singulares, las cuales no están, no salen de la, y eso que ya lo discutimos, no salen de la familia de soluciones o de la solución general, sino que son soluciones que salen pues aparte. A ver, vamos a hacer más seguido de eso. Y están también las soluciones constantes, sobre todo cuando estuvimos viendo las autónomas, pero vamos a profundizar un poquito sobre esas soluciones.
Entonces, por eso es que uno de estos, obviamente el que se coge con más comodidad, pues es este, ¿no? De 0 a infinito. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, profe, sí. Sí, entonces, por ejemplo, aquí ya para finalizar, bueno, de hecho ya son las 7:02. Chequenla, miren, mañana checamos el lunes la respuesta. Sí, la checamos, ya Sí, para profe, estoy bien. ya Ok, están profe. cansados, ya hay que cargar la pila. Y pues bueno, les mando un abrazo, fue un placer haber estado con ustedes. Excelente fin de semana, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes, profe. Gracias, profesor.